¿Cómo están, amigos? Buenos días. Hoy hemos invitado para la entrevista política aquí en de 6 a 9 al congresista del PPC, Luis Galarreta. ¿Cómo está, congresista? Mario, un gusto, buenos días. Buenos días, gracias por venir a estas horas madrugadoras. No. Hoy día se inicia la segunda jornada bien. de diálogo entre el gobierno y los partidos de oposición y otros que no lo son tanto, quiero decir de oposición. Y al mismo tiempo, mañana probablemente se vea en el Pleno algunos de los temas que van a ser abordados hoy que tienen que ver con reforma electoral. ¿Cuáles de las iniciativas que están, digamos, sobre la mesa cuentan con la aprobación del PPC? Vamos una por una. ¿El financiamiento público de los partidos? Sí, se ha planteado el financiamiento público de los partidos ya desde el Congreso pasado, incluso es un debate antiguo. A mí me parece interesante, digamos, que a través del diálogo puedan llegarse a algunos acuerdos, ¿no? Me va a sonar un poco irónico que el presidente de la República o la primera Ana Jara hable de financiamiento de los partidos con el problema que tiene de los financiamientos de su propio partido, que creo que es escandaloso. Pero sin embargo, habría que ver cuáles son los puntos donde se pueden sumar los votos necesarios, más bien para, digamos, hacer la reforma, porque es una reforma incluso constitucional en algunos casos. En otras son la reforma, básicamente la ley electoral. Financiamiento y transparencia creo son dos temas a nivel de partidos políticos que permitiría tener claramente identificadas las fuentes donde vienen los recursos, para evitar estas sospechas de gobiernos extranjeros, caso del chavismo en algún momento, para evitar la infiltración del narcotráfico. Así que por el lado de financiamiento, sí, a pesar que no es un tema popular, pero es necesario, ¿no? El financiamiento público, cuando habla de transparencia, ¿a qué tipo de normas se refiere? Digamos, cuando hablamos de transparencia, hablamos cuando no solamente hay un financiamiento público, sino en qué se gasta, sino que también a veces hay financiamiento también de actividades privadas, ¿no es cierto? No, yo entiendo cuál es el problema, digo, pero ¿cuál es la norma que pretendería, o qué haría específicamente la norma para filtrar la posibilidad de que esos financiamientos lleguen a los partidos? Lo que nosotros hemos podido ver es que a nivel de las hojas de las páginas que tienen cada partido no está específicamente, el caso de Partido Humanista, por ejemplo, hoy la vez pasada, no estaba identificada la fuente, ¿no? Había una fuente que era la misma persona, pero no identificaba cómo había logrado tener esa fuente para financiar una campaña electoral. Entonces, me imagino que en la propia norma, la ley de partidos, ahí podría aplicar todas las normas relacionadas a transparencia, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a transparencia del origen de los fondos... Origen y usos, ¿no? Y uso de los fondos, y lo que sería una manera de hacer menos atractiva la posibilidad de rendirse ante este tipo de fondos, que sería el financiamiento público. Son dos iniciativas que cuentan con el apoyo de toda la bancada, no solamente del PPC. Sí, esa es una de PPC a PP, eso lo hemos discutido a nivel de financiamiento y transparencia. Creo que la mayoría está, la parte de financiamiento público es la que resulta un poco o menos atractiva, ¿no? Porque la gente, digamos, en las encuestas ha puesto en evidencia que no está a favor de esa iniciativa, y siempre ir en contra de lo que la mayoría anuncia es algo frente a lo cual los congresistas se ponen un poco renuentes, que ¿no? complica, ¿no es cierto? Sí, es verdad, pero digamos, cuando uno ve cómo funcionan otros países, que hay financiamiento público con rendición de cuentas, además te permite, digamos, la crítica ciudadana, incluso los medios de comunicación, ¿qué están haciendo los partidos? Porque partidos formales son pocos los que hay, o sea, son muy pocos, pero justamente los partidos... Pero van a votar ustedes a favor de esas Sí, tienen cosas. que abrir, pues, digamos, los locales, hay todo un mantenimiento, toda una logística, así que por ese lado sí. El otro caso es el tema del voto preferencial, quisiera hablar. Esto también es problemático porque siempre se menciona y nunca se vota. Sí, a ver, no tiene ninguna preferencia por votar esa iniciativa, digamos. Nosotros estamos de acuerdo. Nuevamente, toda la bancada. Como partido, la bancada, como partido primero como PPC y como bancada, ¿no? Porque esto viene un poco a la institucionalidad de los partidos políticos. Ahí hay un tema que podría ser intermedio y creo que ahí no se ha dado el debate suficiente. Ahora se está poniendo en agenda a raíz de los cuestionamientos y el gobierno que empezó el diálogo. Pero, por ejemplo, el tema del voto preferencial, donde la mayoría se opone, yo por ejemplo, la primera vez que postulé con el número 10, ingresé dentro de los 6. Entonces,
puede uno decir que es efecto del voto preferencial. Pero ¿no es la posición en la lista no beneficia sino por visibilidad. No, sí, a la hora de no, que digamos, se determine quién entra y quién no entra a una lista, eso está estrictamente decidido por el voto preferencial. O claro, sea que para los publicistas hay todos los hay congresistas son hijos del voto preferencial. Claro, pero para algunos publicistas hay números que son de mayor recordación. Bueno, hay claro, algunos son ventajas, ¿no? supersticiosos también y no quieren ir con el 13, pero la recordación tiene que ver con efectos publicitarios. Pero te decía, para mí, por ejemplo, podría debatirse un punto intermedio. ¿Cuál sería ese punto intermedio? Voy a ponerte un ejemplo, que son 36 congresistas de Lima, y creo que Ernesto Blume alguna vez nos comentó una idea parecida. Son 36 congresistas de Lima, es como si el partido saca 36.000. Entre los 36, la media es 1.000 que debería tener cada parlamentario. Entonces, si tú como congresista sacas menos de 1.000, que es lo que se distribuiría entre tus 36 parlamentarios, se usa el orden de la lista. Si tú pasas los 1.000, que es lo que te calza en votos, no sé si me explico, el total de números que saca tu lista entre los participantes, te vota un número. Si tú vas por arriba de esa media, tú estás obviamente teniendo mayor votación de la que es el promedio de tu lista. Ahora, puede ser algo para darle vueltas, pero creo que es un punto intermedio porque... ¿Pero con qué están de acuerdo ustedes? Nosotros con eliminar el voto preferencial. Eliminar el voto sí, preferencial claro, a secas. Sí, claro, para eso hay democracias y si internas se propone, en los partidos, ¿no? van a votar en ese sentido. Sí, lo veo difícil porque eso sí se ha escuchado en la mayoría de parlamentarios que no están a favor de eliminar el voto preferencial. ¿Dónde abunda la gente que está en contra de eliminar el voto preferencial? ¿En qué bancada, quiero decir? No, en general, casi por lo que he leído, yo no estaba ahí en el Consejo Directivo, hasta Lucho Iberico, pero entiendo que la mayoría de bancadas están divididas en ese sistema. Creo que Mauricio Mulder ha señalado que en su bancada solo 2 están a favor. ¿No? Entonces, yo creo que eso fortalece a los partidos porque hay más bien elecciones o democracia interna, que es lo que debería haber, ¿no? Así que ese es otro punto en el que estamos a favor. Las medidas contra el transfugismo. Sí. Y las sanciones, como por ejemplo la de la silla vacía. La silla vacía. La vez pasada Bedoya explicaba a Javier bien qué es lo que se había planteado, que era que si una persona sale desaforada, o sea, un parlamentario por haber cometido un delito, una infracción constitucional, sale, el partido sufre un castigo que es ya nadie lo reemplaza. Pero ese castigo no es la silla vacía. La silla vacía. Sí. Nos decía Javier Bedoya en la explicación que está en la Comisión de Constitución, que también pone de alguna manera en el castigo lo extiende hacia la población, hacia el ciudadano, el elector, ¿no es cierto? Hacia los representados. Hacia la provincia o hacia el lugar representado por esta persona. Moquegua tiene 2 representantes como distrito electoral. Al salir uno se quedaría con la mitad de su representación. Sin embargo, Madre de Dios tiene uno. Madre de Dios tiene uno, perdón. Sí. Sin embargo, esto lo he planteado del Congreso pasado y este Congreso creo que no lo han tomado en cuenta dentro de los debates. Lo que debería plantearse es, para no perder la representación, el electorado, es que la lista inmediatamente, o sea, la lista que quedó después de la lista que logró ingresar al parlamentario es la que sí ascendería. Es decir, en el caso de silla vacía, el partido ya no tiene esa curul, tampoco el accesitario de la persona retirada, pero sí se podría optar porque el partido que obtuvo la segunda votación se beneficie con esa curul, es lo que está diciendo. Totalmente, es decir, porque ahí no castigas al electorado, no castiga, pero sí al lugar que y castigas claramente al partido que llevó un sinvergüenza, un delincuente al Congreso, porque incluso puedes con uno más cambiar la composición pueden perder hasta una bancada. Pero esta interesante opción que está mencionando está en no está dentro del debate, pero creo que se va a poder ver en el debate. Se va a poder ver. Sí, porque ya la preocupación la planteó Javier dentro de la bancada, que nos suena interesante que el partido asuma una responsabilidad, pero estaba la preocupación de este vacío frente a la representación, ¿no? Ok, pero ese es un problema, el que se lo sancione por ejemplo, por corrupción o por lo que fuera y se retire del Congreso al representante. Y otro problema distinto es el entre comillas, transfugismo, es decir, una persona que abandona una bancada y abandona eventualmente un partido para pasarse a otra. Eso no se soluciona de la misma manera. No, eso no. Yo no sé hasta dónde ha ido ese debate, pero hoy día, y además fuera del reglamento, hoy día se establecía que quienes participan dentro de un partido y salen, no podrían formar grupo parlamentario, eso está en el reglamento, sino lo que pasa es que se quedan como unos parias ahí. Bueno, el nombre es feo, pero así lo usan, ¿no? Así se le dice, pero que tienen obviamente derecho a participar en las comisiones, derecho a voto, pero no forman bancada parlamentaria. Eso está en el reglamento, pero sin embargo, por ejemplo... Pero digamos, en la práctica pueden votar con tal o cual bancada y aunque no... Pero igual han constituido bancada en algunos casos, ¿no? Yo creo que ahí habría que medir, porque claro, si tú vienes por elecciones internas, tienes eliminado el voto preferencial, tienes una lista cerrada, salvo aquellos, como te digo, en este supuesto, en esta propuesta, que saque más de la media, puede alterar el orden de la lista,
y ahí sí el cambio podría tener una sanción, toda vez que incluso ha sido nominado dentro de una plancha y no por el voto preferencial. El voto preferencial es el que le da más fuerza a permitir a veces estos cambios a nivel de bancada. Ahora hay gente que también en un momento le da fuerza, no legitimidad, le da, digamos, fuerza, es un argumento ad populum, digamos, pero si la gente ha querido que yo sea congresista, claro, ¿cómo me van a sujetar ustedes a que yo no haga lo que en última instancia me parece? Pero eso digo, yo creo que las reformas deberían ir más o menos en conjunto, ¿no? Porque una sola no tiene el efecto, ¿no? Entonces, ahí el caso del transfugismo, más que transfugismo, el caso de quienes cambio de bancada o abandono de la bancada original. Habría que ver cuáles son los argumentos. Pueden haber finalmente el caso de, más bien el que cambia es el grupo parlamentario, ¿no? El caso del nacionalismo es difícil, ¿no?, contemplar eso en la ley, ¿no? Es muy difícil, digamos, porque es más subjetivo probablemente, claro, los motivos por el cual una persona se siente ya distanciada de su partido, de su bancada, ¿no es cierto? Pero esto no se traduciría bajo ninguna circunstancia en que esa persona deje de ser congresista y entre su accesitario en la medida en que... Yo creo que como puede funcionar en otros países, sí, en este caso no lo he visto ni siquiera lo más cerca a como estamos en otros, por lo menos más o menos en debate, tema ni siquiera lo he visto cerca como para que se pueda aprobar algo así, ¿no? Ahora, hay otros temas que requerirían, como usted mencionaba, cambios en la Constitución y por lo tanto son más difíciles de sacar adelante, pero uno no debería arredrarse ante lo difícil. La restitución del Senado, por ejemplo, que algunos partidos promueven. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con Sí, nosotros hemos planteado que dentro de las reformas electorales está la restitución del Senado, porque es una Cámara además revisora, no es la Cámara de control político como es la de diputados, tiene un rol distinto, y la propuesta que siempre se ha planteado es lo que se quiere evitar es el número de parlamentarios, a pesar de que el Perú está subrepresentado en las medias que hay, claro, en cada país. Si uno divide congresistas por habitantes por cada 200.000 hay un representante en otros países. Aquí estamos muy encima de casi medio millón, ¿no? Entonces, bueno... ¿alrededor de medio millón estamos? No tengo la cifra exacta, pero estamos... O sea, más del doble. Menos casi por la mitad de donde están los otros países. Ahora, claro, es otra norma impopular, pero yo sí creo, y ahí hemos apostado que es necesario. En el caso del Senado, si no me equivoco, las dos bancadas grandes son las que no están muy de acuerdo, o el fujimorismo o el Partido Nacionalista. Pero la fórmula ahí es, de los 130, es separar un grupo para que vaya al Senado y los otros quedan en diputados. Es decir, no es aumentar el número. Por eso te decía, a pesar de que están subrepresentados, si es difícil sacar una reforma de incremento o de mayor número de parlamentarios, lo que haces es de esos 130, probablemente 50 al Senado y los demás quedan en Cámara de Diputados. Entonces los costos no serían mayores por ese efecto, ¿no? Porque igual son el mismo personal que tiene cada miembro, ¿no? Ahora, estas reformas tienen que ir aparejadas con reformas en la manera como se eligen los que van a postular los candidatos dentro de los propios partidos, es decir, democracia interna en los partidos. ¿Eso también va a contar con el apoyo de usted? Que sean elecciones el mismo día en los distintos partidos. Como PPC nosotros tenemos democracia interna, ya sea por un militante un voto como... Pero lo difícil es entrar al local, digamos. Sí, claro. Lo difícil es... Una vez que llegan adentro del local ya se practica la democracia, pero pasar por la puerta... No, lo que pasa es que a veces hay malos entendidos en el sentido que si hay una reunión, por decirte, de delegados, el que no es delegado no tiene acceso a esa reunión, que son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que ahí había una confusión de quienes pensaban... Estamos, por si acaso, para explicarles a nuestros oyentes, haciendo un poco de sorna sobre lo que ocurrió en el PPC la semana pasada, donde se bloqueó inicialmente el ingreso de algunas personas a este evento que era, me parece, para discutir estatutos, ¿no es cierto? Sí, era un congreso estatutario, pero haciendo un paréntesis, en ese caso, yo que no estoy ni en un lado ni en el otro lado, que creo que el partido debe unirse y que eso es nuestro objetivo, unidad en el partido para poder tener objetivos claros, o si no, no vamos a ningún lado, si no, esto no va a caminar. Tengo que ser respetuoso, en la medida que te dicen, esta es una reunión donde van determinados delegados, por lo menos dos que vi en la comunicación que seguro te hace referencia, no eran delegados, entonces no podían entrar, ¿no? Tal vez las formas no son... O sea, Raúl Castro tenía razón. En el caso de algunas personas que no eran delegados, a mí me parece que no debían entrar. Es como si mañana... Y en otros casos tenía razón el sector de Bengolea y Lourdes Flores. Por eso te digo, o sea, cuando se pongan de acuerdo, creo que el partido va a poder caminar mucho mejor. Mientras estemos en estas discusiones que salen sobre toda la prensa, es fatal para el partido, pero te repito, a mí me parece que el objetivo, sin ser de uno o de otro lado, es
el ingreso era para delegados. Yo por lo menos he escuchado a 2 amigos, compañeros de televisión, amigos que los conozco, que no eran delegados y no tenían por qué estar ahí, porque eso no fue para el Congreso. Habían otros más bien que eran delegados, pero que eran del padrón antiguo. Eso sí es otra cosa y felizmente... Y el problema tenía que ver, ya tenemos que terminar, pero para conocer, digamos, la naturaleza del problema. El hecho de estar dentro del Congreso Estatutario, dentro del local, cuando esto se discutía, no suponía tener voto en la decisión. O sea, el problema era que no podían estar ahí, no podían presenciar lo que se discutía. Sí, lo que pasa es que la reunión fue para... Es como cuando hay una reunión para congresistas solamente de tal sitio o de la comisión tal, entonces uno puede decir, yo puedo entrar a ver, pero acá no, acá era solamente para delegados. Porque pueden ir al partido cualquier otro día también, ¿no? O sea, pero ese mismo día era un tema para delegados. Pero yo la verdad, a lo que te decía, el PPC sí tiene pues esas elecciones internas, ya sea o por delegados, cuando se elige un militante un voto delegados, o un militante un voto. Eso podría trasladarse en general, pero la ley de partidos te establece esas 3 modalidades, que puede votar cualquier ciudadano, como ha planteado creo un partido político, o sea, tú puedes ir a votar por sus candidatos, todos los militantes o por delegados. Esas 3 modalidades ya están. Lo que creo que habría que ver es el tema de los movimientos regionales, para terminar con la idea, porque esa es la gran ausencia de la reforma, Mario. Es decir, las normas cada vez son más complicadas para partidos, que formales somos 3 o 4. Pero para los movimientos regionales es algo muy simple de poder formar un movimiento regional y participar y después no rendirle cuenta a nadie porque desaparecen los movimientos. Sobre ese mismo tema vamos a conversar la próxima vez, porque ahora sí se nos acabó el tiempo. Le agradecemos al congresista Galarreta y nos vemos mañana. Buenos días.